Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en el horario habitual en el que nosotros grabamos. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos en la mesa a alguien que yo en lo personal aprecio mucho. No solamente es un amigo, un mentor, un socio, sino que además es un maestro en toda la extensión de la palabra porque fue quien me dio cátedra cuando yo fui universitario y me empecé a apasionar de la carrera del derecho. Enrique Carpizo, bienvenidos al podcast y nos engalanas con tu presencia. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que eres muy amable con tus palabras, totalmente inmerecidas, pero las agradezco infinitamente. Muy bien, pues estamos por aquí en este modelo en el que platicamos un poquito, donde traemos a las personas para conocerlas desde su persona, pero también sobre lo que están haciendo. Enrique Carpizo, vienes de una familia de extirpe campechana, donde han salido personas grandes que han aportado no solamente a Campeche, sino a nivel nacional. ¿Qué ha implicado eso para ti en tu formación? Pues mira, cuando era yo muy niño, la verdad es que no me daba cuenta de esa circunstancia porque tú ves a tu familia normal y después ya fue un gran peso y después me liberé, por así decirlo, porque en la familia, pues mira, han habido actores, han habido futbolistas de primera división, han habido ingenieros de trascendencia bastante interesante en su ámbito laboral, políticos, abogados ilustres, evidentemente. Y la raíz de nuestra familia viene de una cuestión, totalmente de agricultura, ¿no? Eran, cosechadores del henequén y también manejaban lo que era el palo de tinte, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, ya las generaciones, estamos hablando de 1920, 1930, ya comenzaron a tener otros tintes, ¿no? Por ejemplo, más profesionales desde la perspectiva de ser contadores públicos. Parece ser que el primer contador público a nivel nacional fue un tío de nosotros. Ok. Y también parece ser que entre la familia de nosotros hay un fundador del Politécnico, ¿sí? Y, en fin, también hay uno de nuestros antepasados con letras en oro en el Congreso del Estado de Campeche, que fue diputado, y le tocó ser como constituyente o algo interesante en ese ámbito. Y te digo, bueno, estamos rodeados los Carpizo de gente realmente muy talentosa. Yo me considero ser de los menos afortunados, pero cuando se trata de echarle un vistazo a la familia, te encuentras que hay gente verdaderamente asombrosa, historiadores. Eso por el lado de mi papá. Por el lado más bien, por el lado de mi abuelo, Ok. por el lado de mi papá. Por el lado de mi abuelita, paterna, pues bueno, tenemos algunas personalidades también, entre ellas Román Piña, que fue uno de los grandes arqueólogos, exactamente, que fue uno de los grandes arqueólogos de nuestro país, que hay avenidas y hay bibliotecas con su nombre, en fin, ¿no? Él es hermano de mi abuelita. Entonces, por el lado de mi abuelita paterna y por el lado de mi abuelo paterno, pues bueno, tenemos la cuestión Carpizo y la cuestión Piña. Por el lado de mi mamá, bueno, ella es de Monterrey y ahí sí está complicada la cosa porque justamente sus antepasados fueron parte del gabinete central de Pancho Villa. Entonces, pues imagínate, es una mezcolanza la mía muy interesante, y mezcolanza por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de que del lado de mi papá, pues eran totalmente federalistas, y del lado de mi mamá, perdón, eran totalmente revolucionarios, lo opuesto, ¿no? Evidentemente, mi papá conoció a mi mamá en los años 70, donde ya había pasado demasiado tiempo con respecto a ese tema, y adicionalmente, pues evidentemente en la familia jamás alguien se quedó con algún tipo de resentimiento, con algún tipo de cuestión con respecto a lo de las haciendas, ¿no? ¿Federalista o revolucionario? Tú. Eso es bien interesante, porque yo creo que por eso traigo la mezcla entre lo que es el constitucionalismo, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer algunos análisis, algunos estudios, qué buena pregunta me hiciste, que me hace concluir en la temática del dignocentrismo, ¿no? Okey. En donde de repente yo digo, bueno, ya ni federalista ni revolucionario, ¿no? Que sería ya ni Y derechas radicales, izquierdas de tan a las izquierdas. porque al final eso significa izquierda o derecha, ¿no? Revolucionario o federalista, o estadista, en fin, ¿no? Pues bueno, dices tú, espérame, déjame lo pienso, y yo concluí en que debía ser dignocentrista. Ni de izquierda ni de derecha, sino en favor de la dignidad humana, que es aquella que tiene cualquier persona. Entonces, cualquier idea, temática, filosofía, tendencia o proyecto que vaya en favor de la dignidad humana, pues para mí es formidable y no tengo por qué vetarlo, ni tengo por qué criticarlo por su origen. Es decir, no importa si viene de una religión de la cual yo no soy partidario,
¿Qué importa si no viene de un partido político al que yo esté afiliado? ¿Qué importa si no viene de un país que no sea visto como bueno? No importa la nacionalidad, la raza, la ideología política o religiosa, sino simple y llanamente que la idea o lo que están planteando realmente beneficie a la dignidad humana. Y en ese sentido, opto por la teoría dignocentrista precisamente para poder tener una relación con el mundo sin necesidad de tener algún tipo de sesgo. Óyeme, hace algún tiempo, ya hace algunos años, no sé, estoy hablando de hace 5 o 6 años o un poquito más, me tocó estar en la Ciudad de México y escuchar una conferencia tuya, ahí estuve yo presente, que me invitaste, y tú hablaste algo que a mí me llamó mucho la atención y que hoy puede estar un poquito más en boga de todo, pero me gustaría que lo pudieras extender un poquito más. Entonces, sí, la dignidad humana, pero la dignidad a cualquier ser vivo, o sea, que no solamente es a la persona, sino a cualquier ser vivo. Es correcto. Sí, recuerdo muy bien esa conferencia fue en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿Es correcto? al lado de 2 magistrados muy amigos míos. Bueno, colegas, les digo, Estaba francamente, Carbonell, muy estudiantes habían varios. estudiantes del derecho bastante serios, ¿no? Analistas, en fin. Sí, mira, yo hablo de la dignidad, pero la dignidad del ser vivo, como dices tú, no necesita ser humano, ¿no? O sea, del ser vivo. Entonces, el ser vivo, parte de lo que es la esencia de su dignidad es el respeto que se puede tener hacia ello, ¿no? O sea, ¿qué es prácticamente la dignidad? Pues es la posibilidad que tiene un ser vivo de ser respetado, honrado, reconocido y protegido, ¿no? Okey. Entonces, en ese sentido, pues tenemos las plantas, tenemos los perros, Los animales. los animales en general y cualquier otra situación donde exista vida y deba protegerse, reconocerse, respetarse u honrarse. Porque también los restos, cuando uno después muere y Ah, quedan los restos, pues evidentemente ese tipo de situaciones se honran. Y cuando esos restos pertenecen o pertenecieron, mejor dicho, a un animal vivo, pues también trasciende, ¿no? Porque evidentemente se cuidan y se cuidan con el propósito de estudiarse, de analizarse y poder decir, vivió en tal fecha y era tal cuestión, ¿no? Se me viene a la mente la protección que se le tendría que dar o se le daría a un museo donde están, por ejemplo, en Coahuila, que es el Museo Mundial de los Dinosaurios, ¿no? El más grande del mundo. Y, pues, evidentemente no son muebles, no son objetos, sino son circunstancias o son, restos, por así decirlo, son cosas que deben de honrarse y evidentemente respetarse, protegerse y reconocerse. okey, muy bien. Eh, campechano, Y campe regresa un poquito a tu persona, campechano, ¿hasta qué tiempo tú estudias la carrera de Derecho aquí en Campeche? ¿Estudias, todos tus estudios los haces aquí? ¿En qué momento migras de Campeche? Porque tú sales de Campeche y te vas a México. Así ¿Qué fue es. lo que te motiva? ¿Qué encuentras ahí que no encontraste aquí? Bueno, Lo pregunto porque en esta mesa yo he platicado con algunas personas y pareciera que nos falta un poquito más salir para ver qué tenemos, pero qué tenemos para valorar, pero también qué tenemos que nos hace falta mejorar en la entidad. por supuesto. Yo soy campechano, una mezcla de soy realmente campechano porque es una mezcla de sur y de norte. Ahora sí que como el trago, ¿no? Campechano. Es un campechana, literal. Literal, soy un campechano, ¿no? Mi mamá es de Monterrey, papá es de Campeche. Sí estudio la carrera, la licenciatura en Derecho aquí en la ciudad de Campeche. Y bueno, recuerdo que fueron días, tiempos muy complicados porque yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, desde el primer semestre, ¿Dónde trabajabas? en un juzgado de distrito. Juzgado de distrito. Okey, estabas vinculado a lo que estabas estudiando. Desde el propedéutico, yo ya había buscado la posibilidad de entrar a un lugar donde se respetara la ley y donde se hiciera justicia. Y me tocó entrar a un juzgado de distrito. Después de haber hecho el análisis de si me quedaba con un notario, de si me quedaba en un despacho jurídico, de si trabajaba en alguna institución pública, llámese procuraduría o fiscalía, y bueno, caí en un juzgado de distrito a mucha suerte, mucha honra también. Y ahí, pues trabajaba yo de 8 a 3 de la tarde y a las 3 de la tarde yo ya tenía una clase en la universidad, los primeros 2 semestres. Y pues era correrle y llegar siempre tarde a esa clase, salir a las 9 de la noche y regresar al juzgado de distrito entre 9:30 y 9:40 y terminar mi trabajo a eso de las 12 o 1 de la mañana. Y al otro día, Lo mismo. sí, y así fue toda mi carrera, excepto las veces en que ya no entraba a las 3 sino que entraba a las 4 lo máximo que llegué a entrar a la universidad, si no me equivoco, más tarde, o sea, horario
horario, Bueno, sí, habrá sido 5 de la tarde. ¿Pero qué pasaba? Pues que, si ya no salía si ya no entraba a las 3, pues entonces ya no tenía que irme a las 3:15. Pero si entraba a las 4, entonces ya no tenía que salir corriendo, entonces me tenía que quedar hasta las 4 y siempre, o sea, siempre paseaba, porque siempre había trabajo, siempre empataba. Enfermé de gastritis, me fui al hospital varias veces, me recogió la ambulancia 2 veces porque ya no podía yo enderezarme. Bueno, en fin, no entendía, ¿no? Hasta que ya va uno creciendo y se va uno dando cuenta que hay que entender que el cuerpo hay que respetarlo, que equilibrio. hay que equilibrar, ¿no? Sin embargo, en ese momento yo estaba muy entusiasmado, bueno, sigo estando, ¿verdad? Muy entusiasmado con la carrera, con la licenciatura, y pues evidentemente para mí fue mágica la posibilidad de poder campechanear, por así decirlo, el estudio con el trabajo. ¿Qué fue lo que más te apasionó como estudiante de derecho? ¿Un maestro, una clase, alguna teoría? ¿Qué fue lo que te apasionó que dijiste: "Algo siento en mi cuerpo cuando estoy viviendo esto"? Pues fíjate que curioso, ahora que lo preguntas, la posibilidad de expresarme, Okey, la posibilidad de poder compartir lo que pienso sobre el derecho en ciertos ámbitos de su ejercicio. Por ejemplo, yo recuerdo que en el juzgado de distrito mi jefa, una licenciada con mucho talento, con un perfil profesional impecable, me dijo: "Bueno, ¿y qué clase de abogado vas a ser tú? Porque te la pasas cuestionando todo, te la pasas criticando todo, dices que esto no está bien, que eso no se debe hacer, que esto está mal, que esto y que lo otro". Y decía yo voy a ser un crítico del derecho. un Digo, voy a ser un crítico del derecho porque no me está gustando todo lo que se aplica y se aplica mal y eso es injusto. Y bueno, tenía yo mis ideas locochonas, ¿no? Que luego pude plantear en 10 libros de mi autoría, okey. por ahí andan circulando. Bueno, yo tengo el privilegio de tener algunos No, hombre, aquí, muchas gracias. aquí en el despacho. Hemos editado también para el público chileno y he publicado artículos a nivel internacional y siempre mi temática ha sido la crítica constructiva, la crítica pero constructiva. Soy enemigo del formulismo, Okey, soy enemigo de la aplicación tajante y totalmente, irracional de la ley, sino más bien, pues, como constitucionalista, como dignocentrista, pues, lo que busco es la crítica constructiva del contenido de la ley para poder, en algún momento, aplicarse y hacer justicia, ¿no? Yo soy de la idea de que la ley es un vehículo que permite al intérprete de su contenido hacer justicia, pero no la ley un sinónimo de justicia por el simple hecho de existir. ya. Sino es un vehículo, ¿no? Óyeme, Enrique, tengo una pregunta, porque tú dices ahorita, no tengo en mi haber 10 libros, ahorita vamos a hablar un poquito sobre estos libros, tu inspiración, tu corriente. Recuerdo también ya de algunos ayeres, algunos años, me tocó participar y ayudarte en la parte de armar el currículum, porque tú tenías el interés de postularte para, presidente de Derechos Humanos, Así es. y comisionado, no me acuerdo cuál el Presidente de la CNDH. me acuerdo. Y entonces me pidió: "Oye, Gabriel, necesito que me apoyes con esto y con aquello, y me pongas en versión pública mi currículum". Dije: "Bueno, un currículum, versión pública, ¿cuánto más puede ser?". Y me entregas el currículum, y eran tomos, y tomos, y tomos, y yo dije: "¿Cómo?". Platícame, ¿de dónde has estado? Híjole, pues mira, qué interesante ese punto, ¿no? Porque uno nada más acumula y a veces no se da uno cuenta de lo que puede representar de repente que te dicen: "Tráeme tu currículum". A mí cada vez que me dicen: "Tráeme tu currículum", yo evidentemente mando una reseña, Claro, porque mi currículum tiene 250 hojas, a renglón cerrado y a letra 10 Arial o a letra 12 Arial, o sea, así, a renglón cerrado, junto, no Arial 14, ¿verdad? O 17. Entonces para digo, que se pueda extender, ¿no? no, son como 250 hojas y son a renglón cerrado y lo más compactado que puedo. Me consta. Y los anexos eh, son como 7 tomos, 7 o 9 tomos aproximadamente, que desde el 2014 que no los actualizo, desde el 2014 que me he estado haciendo tontito. Pero son como 12, 13 tomos, la verdad ya no me acuerdo, pero son más de 10, y cada uno tiene más de 250 constancias, porque he dado, yo creo, alrededor de 1500 conferencias a nivel nacional e internacional, si no es que 2000. He dado clase en las principales universidades del país. Hoy te vamos a platicar tu experiencia siendo profesor de la UNAM. Bueno, también, pues, me tocó dar clases en la UNAM, por Y supuesto, de amparo. de amparo, de derecho constitucional, de, práctica forense de amparo, de derecho procesal constitucional. Bueno, sí, evidentemente. Y también por parte de la universidad me tocó dar clase en otras universidades de Latinoamérica,
y del país. Entonces, algún estado de la República Mexicana que me quede por haber dado una conferencia, quizá Tabasco, la verdad, nunca fui. Eh, Nayarit y no, nada más. 2 estados de la república, de los cuales y Colima, que nunca he estado, 3. De ahí en fuera, he repetido y repasado la República Mexicana. Hay estados de la república, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, em, Sonora, en los que he estado hasta, no sé, unas 15, 16 veces, o me atrevería a decir que hasta más de 40 veces. ¿Y en Latinoamérica? En Latinoamérica también, por ejemplo, me ha tocado estar en Chile, me ha tocado estar en Perú, me ha tocado estar en, Paraguay, y ¿dónde más? Que me acuerde. Paraguay. Claro, Ecuador, cómo no, varias veces en el Ecuador. Eh, y de momento Colombia, por supuesto, cómo no, Colombia. Y ya no se me viene a la mente alguien más, perdón, discúlpeme, pero ya se me va el avión de repente, porque, pues, evidentemente he estado en más países, pero ahorita no los tengo muy presentes, pero sí podría decir esos. Okey, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y Ecuador. okey, te vas a México, empiezas a formarte en México, Perdón, Estados Unidos también. en Estados Unidos, okey. Haces tus estudios, maestrías, doctorado, ¿en qué hiciste tus estudios? Hice, 2 maestrías e hice 2 doctorados. La primera maestría fue en Derecho Procesal Constitucional, la segunda maestría fue en Derecho, el doctorado fue en Justicia Constitucional y en la UNAM el doctorado en Derecho Constitucional, del cual fue mi tutor, el maestro Héctor Fix Zamudio, del cual me aprobaron la tesis, me fijaron los sinodales, me liberaron la tesis, todo, me dieron mi constancia ya, nada más es para que le fijen fecha de examen de grado. Y por cuestiones políticas, nunca me fijaron la fecha de grado. ¿Por qué? Eh, Digo, si se puede saber. Claro que se puede saber. Pues imagínate, que ves un chico de 30 años, 31, con 7 libros publicados, con un currículo quizá ya en ese momento de 200, no 250 hojas, pero sí 200, con tomos de constancias y de congresos y de conferencias, que se va desenvolviendo muy bien. ¿Y entonces qué? La envidia. En ese momento falleció la persona que para mí figuraba de mentor, y estos cuates quisieron utilizarme, de que yo fuera quien escribiera, y ellos nada más pusieron su nombre y que me iban a dar un buen puesto, pero no contaban con que a mí no me interesaba eso, sino que a mí me interesaba realmente era expresarme y que me conocieran a través de mi expresión. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues nada, decirles que no y mandarlos a la tostada, ¿no? Y ahí fue donde me tronaron mi doctorado y no me dejaron titular. Enrique, toca El maestro Fix, perdón, a Fix pedir de Zamudio. muerte, me dijo: "Yo sí quiero, yo lo estoy viendo, pero aquí no hacen caso y no van a hacer caso". Y como el maestro Fix ya estaba grande, estamos hablando de una persona de 95, Una distin 96, sí, claro, claro, la locura, o sea, la locura del conocimiento, del saber, de la tolerancia, de la prudencia, del conocimiento, de la amistad, todo, era un 100. Pero ya era grande, entonces los demás vivales no le hacían caso. Claro. No le hicieron caso a Maestro Pix. Entonces ahí quedó mi titulación a medias del doctorado. En realidad, el único título que tengo certificado ante la SEP es el de licenciado, el de maestro en Derecho Procesal Constitucional, y, de ese doctorado de la UNAM, pues nada más la liberación, pero no me dejaron presentar el examen. De hecho, si presentara un amparo por omisión contra la universidad, lo ganaría en 3 segundos. Sin embargo, llegó un punto en mi vida en el que me di cuenta que más necesidad tenían ellos de que les llamasen doctores para ser alguien, que yo necesitara ser doctor para ser alguien. claro. Digo, qué bueno quien puede y no tiene problemas, ¿no? Pero a quien le van poniendo los obstáculos, y cuando te vas dando cuenta qué tipejos son los que van poniendo los obstáculos a un joven, que no tenía ni por qué ensañarse de esa manera, pues vas viendo la calidad humana de cada persona y vas diciendo: "¿Saben qué? No hay problema". Ahora, tú decías algo, ¿no? Envidia profesional y también había una coyuntura política. Sí. ¿Quién quién fue, qué posición ocupó en nuestro país y qué impacto tuvo en tu vida el doctor Jorge Carpizo Madrigal? Todo. Todo, todo. Qué bueno que me lo preguntas, porque o mucha gente da por sentado que no es pariente mío,
otros que sí, y otros que saben que el apellido Carpizo, pues, es único y todos somos parientes. Buenos o malos, todos somos parientes. Claro. No, pues, todo porque yo cuando cumplí aproximadamente 13 años, yo ya más o menos, me di cuenta de quién era el doctor Jorge Carpizo, y sin saber que era mi familiar, desde muy pequeño, yo veía fotos de él en el periódico, yo veía, canales donde aparecía él, sus opiniones, y a mí siempre me llamó mucho la atención la personalidad de don Jorge Carpizo. Cuando me entero que es mi pariente, pues, evidentemente, yo quise conocerlo. Era difícil porque en ese entonces yo tenía una corta edad y mi tío ya era procurador, era muchas cosas, era dificilísimo verlo, ¿no? Y sobre Nada todo más conocerlo. para tratar secretario. Secretario de Gobernación, Procurador General de la República, Embajador de México en Francia, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de los derechos Él humanos. fue el que fundó el Él fundó los derechos humanos en México, no existían, y él fundó los derechos universitarios que tampoco existían. Entonces fue rector. fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, más de 50 doctorados honoris causa, más de 700 artículos publicados y más de 35 libros, si no me equivoco, también publicados. El doctor, también fue presidente fundador del IFE y también creo que fundó Migración. O sea, Jorge era verdaderamente una locura en cuestión intelectual y sobre No todo le en faltó ser cuestión presidente de la personal. república. No quiso ser presidente de la república, sí se lo ofrecieron. Mm. Sí se lo ofrecieron, dijo que no, que se necesitaban otro tipo de valores para poder serlo. Y todos que éramos demasiado jóvenes en ese momento, no entendíamos cuáles eran esos valores que hacían falta. Ahora los veo y que ahora me doy cuenta a qué se refería, ¿no? Que la gran mayoría de las circunstancias de vida que le tocaron a él ir, evadiendo y sobre todo ahí capoteando, pues fue la temática de la corrupción y sobre todo la temática, de inseguridad en el país. Okey, es un tema trascendental. Enrique, tus tus libros, he tenido la oportunidad de leer. A mí me impresionó mucho en un caso en el que tú y yo estábamos como asesores estratégicos, y había un tema que era un tema novedoso, y yo me recuerdo que en ese momento estábamos en una disyuntiva y no sabíamos cómo encuadrar constitucionalmente una figura, y tú me dijiste: "Esto que está pasando, Abarca, ya lo escribí yo hace 6 7 años". Y yo agarré y me reí. Fuiste tú por el libro, abriste ese libro y me dijiste: "Mira, yo escribí sobre esto hace 6 7 años y yo leí", y utilizamos parte de la literatura, de la doctrina, lo encuadramos en un caso que luego afortunadamente, como algunos en el que hemos participado, hemos salido avante. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es el sacrificio para poder escribir el ser no solamente escritor, sino que además lo que viene atrás, que es ser un investigador como tal? Principalmente. Bueno, no me acordaba, tienes toda la razón, es cierto. Lo que sucede es que como abogado, como defensor de los derechos humanos, porque también soy presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, em, siempre me ha gustado analizar el derecho desde una perspectiva crítica y evidentemente la lectura que le di a la reforma de 2008 y de 2010, 2011 en materia constitucional relacionada con órganos constitucionales autónomos, inclusive con los órganos protectores de derechos humanos y la reforma en materia de derechos humanos, pues traté de analizar el derecho y sobre todo ir poniendo como escenarios que pudieran presentarse, que jamás me imaginé que se fueran a presentar, de verdad, o sea, porque todo lo que yo he escrito ha sido una crítica a esas reformas que vienen a complicar el sistema, que vienen a complicar el acceso a la justicia o bien la impartición de justicia. Como por ejemplo, ahorita, si se debe acatar o no se debe acatar una suspensión en Por Dios. materia de amparo. Claro, claro, es casi como preguntar, ¿se debe meter preso o no se debe meter preso al asesino doloso? No hay manera, Perdón, delincuente doloso, no sé cómo lo quieran denominar los penalistas, pero un asesino confeso. Y, ¿se le debe meter preso o se le debe meter preso? O sea, son preguntas, la verdad, con todo respeto, estúpidas. O sea, una suspensión de amparo te ordena que te detengas y tienes que detener, y si no es desacato. claro, Aunque ahora leí que la fiscalía parece ser que va a ir detrás de todos los jueces que ordenaron la suspensión, imagínate, o sea, va a ir detrás de los jueces que ejecutaron sus competencias de manera libre y soberana, porque así la ley se lo permite. claro. Discrecional, por así decirlo, en discrecionalidad en cuanto al dictado, no en cuanto al acto, porque el acto evidentemente es fundado y motivado, y hay instancias que pueden declararlo
ilegal o no ilegal, constitucional o no constitucional, pero así como lo están haciendo ahora de persecución, pues bueno, el tiempo lo dirá. Esta es una entrevista que no viene a hablar de este tema Claro. ni a dar una opinión al respecto, pero ya los que nos verán dentro de 5 años, 6, sabrán qué pasó. Yo soy de la idea de que si se ordena suspender, porque es la suspensión de amparo, el amparo es el instrumento más importante que tenemos en este país para poder defender derechos y libertades, y si de repente se desconoce la autoridad del amparo, pues evidentemente el Estado de Derecho está acabado. Okey, muy bien. Este, ayer platicaba contigo y te decía: "Óyeme, Enrique, fíjate que después de muchos años me di la oportunidad de regresar, dar clases, y tengo una mala experiencia porque tengo una percepción de que hoy pareciera que hay una apatía generalizada y que la educación en nuestro estado, no puedo decir en nuestro país porque no tengo ese referente, pero en nuestro estado, en nuestra ciudad particularmente, yo sentí o siento que hay una apatía y que hay una crisis en la educación. Y tú me contaste tu experiencia y me dices: "No, el maestro va y enseña y hay quien va a agarrar y quien no va a agarrar". ¿Qué piensas tú sobre la educación universitaria, particularmente a los abogados o a los cuasi abogados, o los que están formando como abogados, y el papel del docente o del maestro? Tú que ya fuiste maestro y como ya lo mencionaste, de la máxima casa de estudios en nuestro país, como es la UNAM. Sí, tuve mucha suerte, honestamente. Tampoco creo que merecí estar entre las filas de los profesores, pero fueron tan buenas mis calificaciones como profesor, todavía las conservo, que me otorgaron la cátedra Cervantes Ahumada. Me dieron el premio a la cátedra Cervantes Ahumada, un constitucionalista eh, sinaloense, eh, enfocado en el ámbito internacional, público y privado. En fin, bueno, mira, lo que ocurre es que eh, no es que sea una apatía, sino que hay un mal enfoque de la educación al inicio de la licenciatura en Derecho. Okey, El inicio de la licenciatura en Derecho, tanto en materias como en profesores, es prácticamente a veces muy aburrida. Entonces el alumno cree que todo el tiempo va a tener un profesor enfrente que le va a estar hablando de algo que a él le aburre. Entonces, si el alumno no está frente a un profesor de derecho penal o de derecho civil o de derecho familiar, ¿sí? Que es donde siempre está la pugna, ¿no? A ajá, ver, yo quiero saber cómo demando al de frente, yo quiero saber cómo le embargo, le quito, tal, y yo quiero saber cómo hago una pensión alimenticia porque tengo una amiga que... Entonces, si ellos no ven nada de eso, ellos creen que la licenciatura es derecho romano, introducción de derecho romano. Burgoa, que digo, que no estamos dando nada, oh, de todos esos próceres del No, derecho. no, no. Sí, yo diría derecho romano, que a muchos no les gusta, se entiende. Que es Y yo, apasionante, pero no es del gusto de todos, es apasionante. sí, yo, la verdad, sería de la idea de darlo después en materias de especialidad. Okey. Y no antes, no al inicio. Sí, yo te enseñaría mejor el derecho civil bien al inicio y después te diría: "¿Sabes de dónde viene? Viene el derecho romano", y si quieres un diplomado o quieres una especialidad en derecho romano, puedes hacerlo, Okey. pero no. De entrada para Sí, que porque es interesante, ¿no? Primero que nada, la temática del derecho romano, que es importantísimo, sí. porque es la raíz del derecho, germánico y de Hermenéutica, la no, no, y ahí no, donde los civilistas la del locura, CEPA. la locura, la locura. Pero muchos alumnos creen que el derecho es eso, entonces se aburren, no hacen caso. Los profesores que dan esas materias, por lo general, no quieren darla. No, sí, sí, nadie O nos sea, quiere dar nadie quiere dar en esa materia. que te cuestione Yo no fui profesor de derecho romano, nada más déjame decirte, 2 años. y no querías, ¿no? No, no es tanto que no quisiera, pero me daba cuenta que había que ponerle mucho interés en la clase y mucho dinamismo y mucha comparación y estar en todo momento. ¿Saben por qué es importante la figura del Senado? Porque viene de Roma y en Roma se hacía así, 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 así. Oye, ¿saben qué era importante es la temática de la tutela? ¿Y saben qué es la tutela? No, bueno, mira, tutela es, se lo explicaba en materia civil. ¿Y saben de dónde proviene? De los romanos. Y cuando ya que se quedaban así del ojo cuadrado, les decía, sí, los romanos, hace más de 2000 años, ¿sí? Que están vinculados con toda la temática del derecho y que han sido los próceres del derecho. Sí, son los Y nadie los ha podido superar. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta clase es ver la manera de cómo podemos superar el pensamiento romano. Y me reía, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? Entonces ya empezaba a verse el encanto diferente. Ya no era tanto enséñame, sino más bien asómbrame con tus enseñanzas. Porque si alguien se asombra con lo que le estás enseñando, pues en automático le creas la curiosidad. Y con esa curiosidad puedes llegar
hasta la luna, regresar, ir y volver 17, 30 mil veces, pero depende del profesor. Entonces, seguramente te tocó un horario que salen después de un profesor que es demasiado aburrido, o de plano, una hora que es también muy complicada, ¿no? Porque también las horas son complicadas. Por ejemplo, yo corría para llegar a las 3 y yo digo, bueno, ¿qué pasa en las universidades? ¿No sabe que la mayoría de los empleos terminan entre 2:30 y 3 de la tarde? Evidentemente, algunos a las 5, pero bueno, vámonos a la generalidad, ¿no? Poner clases a partir de las 4, ¿no? Claro, no la Y luego el otro rollo de que hay universidades, entre ellos la Universidad Nacional, que da clases a las 7 de la mañana. O sea, si las puede dar a las 7, pues dale a las 5, ¿no? O sea, pero ¿cómo llega una persona a las 7 de la mañana a clase y le pides todo el potencial del mundo? O sea, digo, es humano también pensar como humano, ¿no? claro. No sabemos si esa persona se durmió a las 11 o a las 12, y tampoco sabemos si esa persona viene de 2 horas o 3 horas de camino. Viene una comunidad. Por eso, de 2 o 3 horas de camino, o 1 hora de camino. Una persona que entra a clases de 7, o se levantó a las 5 o a las 4:30, o se levantó a las 6:15 y vive a 3 pasos de la universidad, que no hay. Claro. Entonces, hay que entender estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te llegan? Te llegan alumnos que casi no puedes hacer mucho con ellos. Ah, pero eso sí, hay profesores que siempre han habido, profesores barco. Entonces, pero pues, tienen que quedar bien con ellos porque son gente muy importante del gobierno, que son gente muy importante de esto, muy importante del otro. Entonces, para no quedar mal con ellos, o vienen bien recomendados, pues, ¿qué pasa? Les empiezan a dar las horas así, o sea, las horas en donde los alumnos están todavía como que atontados, ahí les meten un profesor que nada que ver. Entonces, se va generando eso, eso, eso. A mí me ha tocado dar clases a esas horas, por eso lo digo, y ver que el alumno se está durmiendo, Es correcto. pero lo estoy viendo que se está durmiendo, ¿y qué le voy a decir? Hey, no te duermas, te saco de la clase, porque no, simplemente cuando terminó la clase lo llamé y le dije, oye, ¿qué onda? Y ya me explicaba que tenía un trabajo diurno, que salía tardísimo, que había cometido un error en meter la materia a ese horario, bla, 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 bla. Bueno, pues yo hablé con 3 o 4 que vi así y que estaban en una situación similar y les dije, van a tener clases conmigo nada más 3 veces a la semana, ¿sí? No diario, o bien 3 veces, o sea, les bajé un poco la participación, pero con el propósito de que Para cuando no llegaran, desgastarlos y que ellos cuando el también. propósito de que cuando llegaran, expusieran, y cuando llegaran fueran mis auxiliares dentro de lo que era la cátedra, nada más los días que yo le había señalado que iban a tener. Les bajé como un 35%, por así decirlo, de las asistencias que tienen que tener, y no pasó nada, y la sobrellevamos bien, Qué padre. porque ellos también descansaron. Enrique, ¿qué nos depara para ir perfilando el término de este capítulo? Digo, podemos estar tú y yo, Sí, nos ha evidentemente. tocado Sí, dar pláticas de 9, 10 de la noche y acabar pero a las 3 así es, de la mañana. y continuar otros días. ¿Qué nos depara en materia de derecho en nuestro país? Mira, hay una gran realidad en este momento en nuestro país. La gente que sabe y conoce del derecho a profundidad, como que no simpatiza mucho con el momento que vive nuestro país actualmente, o sea, con el momento político, social Que nos toca vivir. que nos toca vivir. Entonces, el Estado tiene que conformarse con las personas que de una u otra forma sí quieren colaborar. El detalle es que las personas que de una u otra forma quieren colaborar con las autoridades de nuestro país, con el Estado, muchas de ellas no tienen la trascendencia ni el conocimiento adecuado. Entonces, el Estado de Derecho, sí siento que ha resentido de alguna manera ciertos impactos que ha provocado eso en los últimos 6 años, por así decirlo. Sí, sí. Em, ¿Qué nos depara? Nos depara una conciliación. No quiero hablar de una reconciliación, sino de una conciliación, porque yo no creo que estas personas que saben del derecho quieran realmente abandonar su postura y dejar que México se estrelle. Yo creo que no. Yo creo que va a haber una conciliación, creo que debemos de comprender que la cuestión política no siempre va a estar a favor de unos o de otros, o de unos cuantos, sino que es una cuestión que es un volado a veces. Entonces hay que trabajar con lo que se tiene. Eso es lo que yo siempre he dicho, hay que trabajar con lo que se tiene. El único detalle es que lo que tenemos y hasta este momento cada vez se va haciendo más complicado de tratar de analizar
y hago votos para que esas personas que realmente saben y conocen acerca del Estado de Derecho opinen Se sumen. y ojalá y el Estado lo sume, Okey. porque ahorita el tema es que el Estado, yo he sentido, algunas personas que he preguntado y evidentemente conocidos que tengo dentro del gobierno, que me dicen: "Enrique, es que yo no sé nada de esto". Sí, pero ya sabes que fulano sabe. Sí, pero yo te he pedido 1000 veces que me dejen contratarlo, que me dejen traerlo, y no quieren porque políticamente trae otra idea. Y le digo, y luego, pues me mandaron a un tipo que seguro es muy bueno en esto y no tiene idea de lo que está haciendo porque ya vino y ya me lo dijo. Entonces, Enrique, échanos la mano. Pues sí, le dije, pero a mí no digas que me metiste, no digas nada, Ah, porque entonces también igual y te dicen que a mí ni me llames, ¿no? No lo sé. Le dije, y bueno, y he estado apoyando como he podido detrás de bambalinas, porque lamentablemente esa conciliación, o sea, como que se le dio un poquito el corazoncito a los políticos de ahora, ¿verdad? mm. Y no quieren tomar en cuenta las opiniones y sobre todo los estudios serios, ¿sí? Y también elaborados por personajes que realmente conocen y saben cómo hacer que el Estado de Derecho funcione y funcione cada día mejor. Y que son apartidarios. L Es que ese es el tema, por eso yo hablo de la corriente dignocentrista, porque creo que ya debemos de olvidarnos de esa temática del partido. ¿Qué partido eres, Gabriel? No, pues que soy del no sé qué. Okey, no me llevo contigo, no me interesa llevarme contigo. ¿Por qué? Porque todos aquí te vemos feo, y entonces, si yo me empiezo a llevar contigo, pues entonces a mí también me van a dar feo, y yo no quiero que me vean feo. Oye, ¿tú de qué partido eres? No, pues de tal. Eso se me hace algo tan, tan infantil. Por eso hablo yo del dignocentrismo. A mí no me importa de qué partido venga, si la persona es decente, se comporta, o bien no es decente ni se comporta, pero trae una buena idea, pues agarremos la idea, lo bueno, pero no por el hecho de estar en un partido, una religión, o sea moreno, o no sea moreno, o sea blanco, no sea blanco, sea rubio, pelirrojo, no nos importa. Pentecostés, mormón, católico, trae buenas ideas, escúchenlo. Imagínate tú que ya por pertenecer a un partido ya nadie quiere hablarte, ya te vetaron, o por haber hecho un comentario. Yo creo que el Estado como tal, da para más. Es decir, da para que podamos hacer una escisión y decir, una cosa es que no me guste la política pública de estas personas y otra cosa es que yo no me levante y opine o que yo no ayude al Estado de Derecho. Okey, Enrique, si alguien quisiera de nuestra, comunidad saber un poquito más de ti, conocerte un poco más, alguna red social donde estés activo y donde de repente, te puedan seguir. Sí, claro. Me encuentran como Enrique Carpizo en Twitter, como Enrique Carpizo en Facebook y hay una cuenta pública, creo que también en Instagram, pero esa casi no la manejo. Y de ahí en fuera, pues, realmente en Facebook, o sea, Ahí en ahí me manda alguien un mensajito y me llega porque me llega, y siempre lo contesto. No tanto la temática del WhatsApp y demás, porque luego también mis teléfonos se empiezan a llenar de contactos, empieza a estar sonando, y luego lo que hago yo es que paulatinamente, cada 3, 4, 5 depuras. meses, voy cambiando de teléfono y voy cambiando de números, etcétera, voy depurando exactamente. Okey, muy bien, Pero correo electrónico e.carpizoaguilar@gmail.com y en Facebook, como Enrique Carpizo, me encuentran y me llega porque me llega el mensaje. muy bien. Un placer haber platicado contigo y sobre todo, bueno, el placer es mío cada vez que tenemos la oportunidad de convivir, platicar, sino que podamos hacerlo ahora en este espacio, La Nueva Prudencia. A los seguidores, pedirles que nos puedan, compartir, que nos puedan, ahí dar me gusta y que puedan, suscribirse al canal para que podamos seguir creciendo, en este contenido que estamos haciendo para ustedes. Ya saben, en Facebook y en Instagram nos buscan como el nombre de su servidor, Gabriel Abarca, y en Spotify, en TikTok y en YouTube como La Nueva Prudencia. Nos vemos la próxima semana con un personaje nuevo y con un tema nuevo. Nos vemos.